En el siglo XVIII y XIX se construyeron túneles debajo de Guadalajara que eran utilizados para diferentes actividades. Estos túneles se encuentran debajo del centro histórico y otros en barrios como los de Analco y Mexicalcingo. Tenían diferentes rutas, unos iban desde la catedral hasta el Hospicio Cabañas, otros del convento de Santa Mónica en la 15ª zona militar hasta el convento filipense, hoy Prepa Jalisco, que solo estaban separados por una plaza. También había otros que llevaban al Panteón de Belén, iglesias y casas de personas importantes de la época. En tiempos de la colonia se utilizaban para comunicación y transporte, ya que en algunos de ellos cabían perfectamente caballos. Eran utilizados principalmente para escapar de revueltas y probablemente también eran utilizados por los obispos para ir al antiguo palacio del obispado o episcopal, ya que no existen registros que mencionen que alguno saliera del palacio o cruzara la calle, para atender, en este caso, en la sede y celebrar oficios. Otro de los usos que se les daban era para enterrar entre las paredes fetos de abortos encargados por las familias de la alta sociedad a sus hijas que no se habían casado y que muchas veces morían en el acto. Mientras que en épocas de la Revolución, la élite de la ciudad escondía cosas de valor y mujeres para evitar que fueran ultrajadas por revolucionarios. Y poco después, durante la Guerra Cristera, clérigos eran perseguidos, los utilizaban para escapar y en algunos de ellos hasta se celebraban misas. Al lado del patio de Los Ángeles había un colegio que fue demolido para construir el actual, en donde habían túneles que conectaban con el convento de San Sebastián de Analco. En la sacristía había una entrada de un túnel que llevaba hasta el templo de San Francisco de Asís, ya que los franciscanos tenían fama de construir túneles para comunicar sus iglesias, y de ahí a Catedral y posteriormente a la antigua carretera de Zapopan. Muchos de estos túneles fueron tapeados al momento de ampliar avenidas o hacer obras de colectores. Algunas personas cuentan haberlos visto entre Alcalde y Colón a 6 metros bajo las banquetas, durante la construcción de la línea 2 del tren eléctrico. En Guanajuato, León, Salvatierra, Celaya, Morelia y otras ciudades coloniales de nuestro país existen leyendas coloniales muy interesantes acerca de fantasmas, aparecidos, maldiciones, tesoros escondidos y pasadizos subterráneos secretos que surcan la ciudad, por medio de los cuales se podía y aún se puede salir de una calle a otra, incluso recorrer grandes distancias. Estos se hallan principalmente en antiguas iglesias e infraestructuras donde funcionan algunas instituciones gubernamentales, variando en su longitud, anchura y altura, pudiendo en algunos casos no pasar de 1 metro y en otros tener una altura de 3 metros y algo más. Con la llegada de los españoles a nuestro continente, ingresaron tras de ellos las misiones franciscanas y jesuitas. Las franciscanas fueron las que fundaron las iglesias más antiguas de Bolivia, como es la iglesia de San Francisco en la ciudad de La Paz, que data de 1500. Los jesuitas se establecieron al oriente boliviano, con las misiones de Mojos y Chiquitos, así como en el occidente de nuestro país, y fueron expulsados por los españoles en el año 1767 a causa del crecimiento en potencia de su poder económico, político y social. Sin embargo, dejaron tras de sí una misteriosa arquitectura colonial con iglesias hechas con grandes bloques de piedra, pasajes escondidos, habitaciones ocultas y túneles subterráneos secretos, siendo estos últimos los que más interés atraen por su misterio sin resolver. El día de hoy, los acambarenses nos seguimos haciendo las siguientes preguntas. ¿Para qué servían estos túneles? ¿Qué se hacía dentro de ellos? ¿Tenían algo que ver con la desaparición de muchas personas de la época? ¿Qué yace tras de ellos? Lamentablemente, en la ciudad de Acámbaro no existe casi nada de bibliografía referente a los túneles jesuitas o franciscanos. Así que me remitiré a mis experiencias personales, las de otros aficionados al tema y los antiguos relatos de los pobladores de la entidad. Hoy en día se tejen muchas historias alrededor de estos túneles. Entre las más extendidas están las que esos pasadizos servían para que existiera una comunicación entre conventos y los monasterios.
Otros señalan que mediante ellos se podía salir fácilmente a otros lugares. Algunos suelen contar que el interior de los mismos ampararía tesoros religiosos, objetos mortuorios, de tortura y bélicos, y otros de fuerzas desconocidas. En esta investigación he ubicado un templo en Bolivia. Esta iglesia cuenta con una infraestructura que data de más de 4 siglos de antigüedad. Entre otros relatos sobre la iglesia se dice que dentro de la misma los inquisidores practicaban muchas formas de tortura en contra de los indígenas y los herejes, llegando a utilizar para estas torturas instrumentos como son el caballo, el traballare, la prensa, etcétera, etcétera. Hago énfasis en este punto, ya que existen relatos de personas que visitaron las profundidades de esta iglesia, encontrando, entre otras cosas, bodegas de vinos, tumbas con restos de antiguos franciscanos, una serie de túneles que conducen a otros lugares fuera de la iglesia, y cuartos subterráneos donde se hallan ocultos los instrumentos de tortura que acabo de mencionar, junto a varias guillotinas. En Hueyopostla, Estado de México, a 3 metros bajo tierra, fueron descubiertas en la parroquia de San Bartolomé Apóstol, donde hay una red de túneles que permiten observar las tumbas. En este mismo lugar, los habitantes de Hueyopostla relataron que 72 criptas a 3 metros bajo tierra fueron descubiertas debajo de la parroquia de San Bartolomé Apóstol, en la plaza Benito Juárez de la cabecera municipal, donde hay una red de túneles que permiten observar estas tumbas. Los colonos relataron que las 72 criptas fueron descubiertas en 1930 debajo del templo fundado por franciscanos, y algunas datan del siglo XVI. 2 túneles debajo de la parroquia de San Bartolomé Apóstol conducen a las tumbas, donde los visitantes pueden observar 31 criptas y las 41 restantes están selladas para evitar saqueo, aunque al parecer ya fueron víctimas de ello. El día 11 de febrero del 2009, en la ciudad de San Luis Potosí, el día 11 de febrero, desde la tarde, cuando estaba por terminar la hora pico, sucedió un hundimiento que dejó un boquete de 1 metro de diámetro en el pavimento de la calle Constitución. Reciente y que se relaciona con algunos de estos túneles sucedió durante la remodelación de la calle Villerías frente al Teatro de la Paz, hace aproximadamente 15 años, y que estaba cortado por cimientos de construcciones. El que, según la tradición popular oral, comunica al Templo del Carmen con la ex hacienda del Carmen, que fuera propiedad de los carmelitas y una de las principales haciendas de beneficio del siglo XVIII. Algo muy similar a lo que narra la leyenda de la condesa del Pedreguero de Acámbaro, al Templo de San Francisco y la hacienda de San Cristóbal. Cabe mencionar la importancia de comparar las fechas de construcción entre ambos edificios, antes de soltar a volar nuestra imaginación. En un libro de Fray José, en San Luis Potosí, hace suponer la existencia de un túnel en el pasaje referente a los tumultos y dice: se trae el dinero del rey al convento, y habiéndose visto con el señor tesorero don Felipe Clere, trasladaron el dinero del rey que estaba en las cajas a nuestro convento, y se guardó en las taquillas que de día y de noche lo cuidase. Lo mismo se hizo con la pólvora, la que se ocultó en la sepultura de la capilla, sin que nadie supiera de la pólvora ni del dinero del rey, para evitar al convento un asalto de la plebe. La plebe, como lo dice Fray José a los alzados, tenían tomado el instituto de los jesuitas, a escasos metros de las cajas reales o casa de moneda, y el convento carmelita está al triple de distancia del de los jesuitas, por lo que el traslado debió hacerse por un túnel. También había túneles que comunicaban casas entre sí y algunas bóvedas subterráneas que se utilizaban para filtrar el agua de la lluvia y surtir pozos. Se comenta que en esta ciudad de Acámbaro, en la avenida Hidalgo, antes de llegar a la calle Héroes de Nacosari, existe una casa que al momento de hacer varias remodelaciones por ser una propiedad antigua, cavaron hasta dar con un túnel que daba a la calle, mismo que cerraron y aprovecharon gran parte para hacer un espacio para almacenar vinos. Por último, agrego un dato interesante al respecto y refiriéndome a la ciudad de Texmelucan. En torno al convento y al templo de los texmeluquenses, se dice que a partir de esas construcciones, la ciudad quedó conectada por una serie de túneles que servían para que los famosos bandidos de Río Frío huyeran de las autoridades después de cometer sus fechorías.
Sin embargo, entre lo mítico y lo real queda la demostración, y hasta el momento nadie sabe a ciencia cierta la ubicación de los mencionados túneles. Sin duda, detrás de la leyenda y los rumores se esconde una gran verdad, que por alguna razón se ha creado intencionalmente una terrible maldición para aquellos que osen adentrarse en los inciertos caminos subterráneos. La pregunta sería, si en Acámbaro existen los mencionados túneles, ¿estamos preparados para explorarlos? ¿Este nuevo hallazgo despertaría la conciencia de los acambarenses al grado de protegerlos de su importancia histórica? ¿O sería tan solo un hallazgo más y correría la misma suerte que nuestros monumentos, que aquellas casas las hemos visto caer día con día y solo permaneceríamos como testigos mudos de su desaparición?